Buen día a todas y a todos. En este video vamos a hacer una aproximación hacia algunos conceptos de diferentes disciplinas que se relacionan con el currículo. Empezaremos por definir algunas de estas disciplinas y a su vez mostrar la relación que existe o el vínculo que existe entre estas y el currículo. Empezaremos en primer lugar con la pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? En sí, la pedagogía es la teoría de la educación. Es decir, se refiere a esta educación como un proceso consciente e intencionado de formación de individuos. Muy bien, responde algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de persona queremos educar? ¿Con qué perspectiva? ¿Cómo sería el proceso de formación de este individuo? ¿Cómo crece y se desarrolla? ¿Con qué experiencias? ¿Cuál es su papel tanto individualmente como individuo, como también cuál es su papel en la sociedad? ¿Con qué métodos y técnicas se puede alcanzar con mayor eficacia los propósitos de la educación? Muy bien, entonces tenemos a la pedagogía en primer lugar como la teoría de la educación. Podríamos decir que a partir de la pedagogía está abajo, un paso abajo está la educación. ¿Qué es la educación? La formación de individuos, de seres que pretenden desarrollar habilidades, capacidades, destrezas, etc. Muy bien. La educación a su vez, obviamente, se apoya en modelos pedagógicos. Es decir, dentro de un modelo pedagógico aparece ahí sí el currículo. La pedagogía y el currículo. El currículo es la concreción de esta teoría pedagógica, lo que hablábamos ahorita. Es la concreción de un modelo pedagógico específico. El currículo es la manera práctica de aplicar esa teoría y llevarla directamente al aula con los estudiantes. Es un mediador entre lo que es la teoría y lo que es la realidad de la enseñanza, porque una cosa es lo que planeamos, esperamos, anhelamos y dibujamos en el papel o escribimos en el plan, y luego otra cosa muy diferente es lo que logramos dentro del aula de clases. Bajo esta premisa, entonces, encontramos que el currículo obviamente presenta o se desarrolla a lo largo de una estructura que presenta propósitos, algunas etapas fundamentales, ¿no? Los propósitos, los contenidos, las secuencias y los medios incluso. Es decir, que en esta parte de los medios, el currículo y la didáctica forman una relación concreta. ¿Cómo? Pues la didáctica es un campo teórico de estudio, de investigación, a través del cual se fundamenta y se estructura el currículo, y este a su vez le da sentido y la práctica de la enseñanza. Es decir, que la didáctica presenta las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se puedan utilizar dentro de un modelo pedagógico concreto. Estamos hablando de estrategias pedagógicas y también estamos hablando de estrategias didácticas. Muy bien. Una cosa son los talleres, cursos, seminarios, capacitaciones, etcétera. Otras cosas son actividades concretas y otras son estrategias didácticas que se puedan implementar, mapas mentales, conceptuales, organizadores gráficos, etcétera, etcétera. Es decir, la enseñanza es la actividad sociocomunicativa que se realiza para desarrollar el currículum en el aula y se vale de herramientas, de estrategias pedagógicas que se concretan a través de la didáctica. Muy bien, y en este orden de ideas, continuamos ahora con la cultura. ¿Por qué creen ustedes que la cultura es fundamental a la hora de pensar en el currículo? ¿Por qué lo estamos hoy asociando? ¿Por qué no dijimos nada más pedagogía y didáctica y currículo? No, la cultura es fundamental porque es importante aterrizar no solamente la teoría educativa, sino también es importante analizar el entorno, es importante ver socialmente cómo estamos, porque recuerden que el currículum es el vehículo, como lo dice el documento, el currículum es un vehículo de transmisión cultural mediante la estructuración y la organización de sus elementos. A través del currículum se puede transmitir toda una generación de conocimientos, de creencias, de cultura, que socialmente se han adaptado con el tiempo. Y también, obviamente, se presentan pautas, procedimientos, saberes propios por el hombre a través de
de la convivencia a través de la cultura que ha desarrollado. Entonces, la cultura se convierte en ese conjunto de experiencias transmitidas y compartidas por los grupos humanos. Y el currículo funge como el vehículo transmisor cultural. Es la conexión de la educación con la realidad, es decir, con la cultura, con el medio al cual el estudiante, el docente pertenece. El currículo es un término polisemántico, es decir, no existe una definición específica acerca del término. Se usa indistintamente para referirse a planes de estudio, se ha utilizado para referirse a programas e incluso implementación didáctica. Aquí analizaremos de manera cercana alguna etimología, la etimología y el primer uso del término. La palabra curriculum es una voz latina que deriva del verbo curro y que quiere decir carrera. En términos operativos, lo que se debe hacer es esto que se debe hacer para lograr algo, por lo que hay que pasar para llegar a una meta prevista. Es decir, el paso a paso que tenemos que lograr para conquistar, alcanzar una meta prevista. Eso en términos operativos. Ahora, el término fue utilizado por primera vez en el título del texto La literatura pedagógica por Franklin Bobbitt en su libro How to Make a Curriculum en 1924. Presentarles esta versión de Margarita Panzla que utiliza ella, hace una presentación del currículo a partir de 3 áreas distintas, es decir, percibe el currículo a partir de contenidos de la enseñanza. En segundo lugar, como un plano o una guía de actividad escolar. El currículo es experiencia, también el currículo es un sistema y finalmente es una disciplina. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, contenidos de enseñanza, lista de materiales, asignaturas, temas que delimitan el contenido de la enseñanza y el aprendizaje en las diferentes escuelas e instituciones. Ejemplo, el índice de un libro, el temario de un curso, el temario de una capacitación, etc. Plan o guía de actividad escolar. Pues es un plan para el aprendizaje. Claro que sí, el currículo sirve como un plan para seguir el proceso de enseñanza y aprendizaje donde se presenta un orden específico, es decir, un ejemplo concreto sería esa justamente la guía de prácticas del laboratorio de física o la guía del desarrollo del curso que actualmente estamos llevando. Experiencia, el currículo es experiencia, sí. No es lo que se debe hacer, sino lo que en realidad se hace. Las experiencias que los alumnos viven en la escuela. No solamente es lo que se debería hacer, lo que está plasmado en el papel, sino también hace parte del currículo real, lo que se vive, lo que se toma del entorno, lo que en realidad se lleva a cabo dentro del aula. Es decir, un ejemplo de esto es lo que hacemos todos los días en el aula, la práctica realizada en el laboratorio de física, la práctica realizada en sus escuelas, etcétera. Sistema. ¿Es un sistema? Sí, porque es un conjunto de elementos que constituyen relaciones existentes entre elementos para conseguir una meta. Es decir, no es algo aislado, no es algo que esté limitado, todo lo contrario. Es un todo, es un conjunto de elementos que forman un sistema como tal. Hablamos de un curso en específico completo, desde su diseño, sus contenidos, sus objetivos, su implementación, su evaluación, etc. El currículo es disciplina, sí. No es solo un proceso, sino la reflexión sobre ese mismo proceso. Es decir, todo currículum debe ser puesto a juicio, debe tener una evaluación, debe tener un diseño al cual se le pueda realizar una evaluación después de su implementación. Y para esto nos apoyamos en teorías curriculares, nos apoyamos en modelos curriculares que nos permitan hacer un paso a paso de lo que se pretende con el currículo y de los objetivos o alcances del mismo. Pues esto era lo que prácticamente quería que revisáramos en este primer video, que ustedes se dieran cuenta que definitivamente hay una integración entre lo que es la pedagogía, la educación, la didáctica, la cultura, el currículo, porque todo está integrado, todo hace parte de un sistema, de una filosofía conjunta. Entonces, en ese sentido, entender también, importantísimo, que el currículum no tiene una sola definición, que no podemos tratar de
encerrar el término. El término currículo es totalmente histórico y ha venido evolucionando con la historia, es decir, se adapta a la realidad social y nosotros como individuos, como entes, como actores principales de la educación, le damos vida a ese currículo. Entonces es supremamente importante que tengamos claros estos conceptos de estas disciplinas y cómo se relacionan con el currículo, porque todas hacen parte de un sistema integral en el cual estaremos trabajando a lo largo de estas 8 semanas. Muchas gracias por su tiempo.